Hay algo en las horas que preceden a los momentos más grandes que casi nunca se cuenta. No es el ruido del estadio lleno, no es la transmisión en simultáneo hacia 100 países, no es la adrenalina pública que se siente desde las tribunas. Es otra cosa. Es el silencio. Es el vacío que queda cuando todo el mundo espera y tú estás solo, en algún lugar donde nadie puede verte, donde nadie puede pedirte nada más. Es ahí, en esa quietud que nadie registra, donde a veces se define todo. Y esa noche, la noche del 17 de diciembre de 2022, pocas horas antes de que el mundo entero se detuviera para ver una final del mundo, ese silencio fue lo único que importó. No hubo cámaras, no hubo micrófonos, no hubo discursos, solo un hombre, una habitación y la decisión de estar en paz. El hotel estaba en calma. Afuera, en algún lugar de Doha, millones de personas se movían con una expectativa que rozaba lo insoportable. Las pantallas de todo el planeta proyectaban especulaciones, pronósticos, análisis, teorías sobre lo que podía pasar en pocas horas. Las redes sociales hervían. Los programas de televisión estiraban cada minuto de contenido como si fuera el último. Pero adentro del hotel, en ese lugar protegido por cordones de seguridad y por un silencio casi institucional, el tiempo parecía moverse de otro modo. Los pasillos estaban vacíos, las luces, tenues. No había ruido de equipajes ni conversaciones elevadas, solo el murmullo casi imperceptible de un espacio donde todos sabían que lo que vendría al día siguiente era demasiado grande para nombrarlo en voz alta. Lionel Messi estaba en su habitación. No en una suite espectacular, no en un espacio diseñado para impresionar. Era una habitación funcional, sobria, como las que había conocido en tantos otros hoteles de tantas otras concentraciones. Las paredes claras, la luz suave, una cama, una mesa pequeña, un sillón que parecía pensado más para la forma que para el uso. Nada que llamara demasiado la atención, nada que distrajera. Y eso era exactamente lo que él necesitaba. No había televisión encendida, no había teléfono sonando. No había mensajes acumulándose en alguna pantalla dejada sobre la mesa. Había tomado la decisión de desconectarse del mundo exterior antes de que ese mundo se volviera demasiado ruidoso, antes de que las expectativas de millones de personas empezaran a filtrarse a través de las paredes, a través de las palabras de sus compañeros, a través de las miradas de quienes lo rodeaban, porque sabía que esa noche no podía permitirse cargar con el peso de lo que otros esperaban. Tenía que cargar solo con lo suyo. Se había sentado en el borde de la cama, con la espalda apoyada contra la pared, las piernas cruzadas, las manos descansando sobre las rodillas. No estaba nervioso, o al menos no de la manera en que uno imagina que alguien podría estarlo antes de jugar la final más importante de su vida. No temblaba, no caminaba de un lado a otro, no miraba el reloj cada 5 minutos. Estaba quieto, respiraba despacio, dejaba que el tiempo pasara sin aferrarse a él, sin intentar controlarlo. Porque había aprendido, después de tantos años, después de tantas finales, después de tantas decepciones y tantas victorias, que el nerviosismo no se combate con acción, se combate con calma, y la calma no es algo que aparece por arte de magia, es algo que se elige, es una decisión consciente, es decir, voy a estar bien, voy a confiar, voy a dejar que las cosas sucedan como tienen que suceder. Durante esos minutos, o tal vez durante esas horas, porque el tiempo allá adentro parecía haberse detenido, Messi dejó que su mente vagara hacia atrás, hacia Rosario, hacia las calles de tierra donde jugaba de niño con sus hermanos y sus primos, hacia las tardes en las que el fútbol no era una profesión, ni una responsabilidad, ni una presión. Era solo un juego, un balón, una risa. La sensación de que todo era posible porque nada importaba demasiado. Pensó en su abuela, en cómo ella lo alentaba desde la tribuna cuando él tenía 6 años y jugaba en Grandoli, en cómo su voz era la que más fuerte sonaba entre todas, en cómo ella creía en él con una convicción que él todavía no podía entender. Pensó en su madre, en su padre, en Antonella, en sus hijos, en todas las personas que lo habían acompañado desde mucho antes de que el mundo supiera quién era, en todos los que estaban ahí no por lo que ganaba, sino por lo que era. Y eso, de alguna manera extraña, lo tranquilizaba, porque le recordaba que incluso si todo salía mal al día siguiente, incluso si la final no terminaba como él soñaba, iba a seguir siendo la misma persona. Iba a seguir siendo el padre de Tiago, Mateo y Ciro. Iba a seguir siendo el hijo de Jorge y Celia. Iba a seguir siendo el chico de Rosario que un día se subió a un avión con 13 años para perseguir un sueño que parecía imposible. Si estás escuchando esta historia,
Si estás conectado con esta manera de entender el fútbol desde lo humano, desde lo invisible, desde esos momentos que no aparecen en las estadísticas ni en los resúmenes, te invito a que te suscribas al canal y dejes un like. Porque acá no hablamos de goles espectaculares ni de jugadas imposibles. Hablamos de lo que pasa antes, de lo que sucede en el silencio, de las decisiones que nadie ve, pero que terminan cambiándolo todo. En algún momento de esa noche, Messi se levantó de la cama y caminó hacia la ventana. No la abrió, no necesitaba hacerlo. Solo se quedó ahí parado mirando hacia afuera, hacia las luces de la ciudad que brillaban a lo lejos. Doha, un lugar que nunca había sido su hogar, pero que en esas semanas se había convertido en el escenario de algo que llevaba persiguiendo toda su vida. Pensó en todas las veces que había llegado cerca, en todas las finales que había perdido, en todas las noches en las que había sentido que el mundo se le venía encima porque no había podido cumplir con lo que todos esperaban de él. Brasil 2014, Chile 2015, Chile 2016, todas esas derrotas que todavía dolían cuando las recordaba. Todas esas noches en las que había sentido que tal vez nunca iba a llegar, que tal vez el destino no estaba de su lado, que tal vez la historia estaba escrita de otra manera. Pero algo había cambiado en él desde entonces. No era la misma persona que había llorado en el césped de Río de Janeiro después de perder contra Alemania. No era el mismo que había anunciado su retiro de la selección en medio de la frustración y el cansancio. No era el mismo que cargaba con todo el peso de un país sobre los hombros sin saber cómo respirar. Había aprendido a confiar en sus compañeros. Había aprendido que no tenía que ganar solo, que no tenía que ser perfecto, que podía ser humano, que podía fallar, y que incluso fallando podía seguir intentándolo. Porque el fútbol, al final, no era una batalla entre él y el mundo. Era un juego, y él, antes que cualquier otra cosa, era un jugador. Esa noche no hubo rituales extraordinarios. No hubo gestos cargados de simbolismo. No hubo momentos diseñados para las cámaras. Messi no se puso a ver videos de finales anteriores. No escuchó música épica. No leyó mensajes motivacionales. No salió al pasillo a buscar la compañía de sus compañeros. No llamó a su familia para despejarse. No hizo nada que pudiera parecer una preparación especial. Porque lo que necesitaba no era más motivación. No era más presión. No era más expectativa. Lo que necesitaba era vacío. Necesitaba un espacio donde pudiera ser solo él, donde no tuviera que representar nada, donde no tuviera que cumplir con ninguna narrativa, donde pudiera simplemente estar. Se recostó en la cama nuevamente, esta vez con la luz apagada. La oscuridad no lo incomodaba. Al contrario, le permitía concentrarse en su respiración, en el ritmo lento de su pecho subiendo y bajando, en la sensación de su cuerpo descansando sobre el colchón, en el peso de sus extremidades relajándose poco. No pensaba en tácticas, no pensaba en movimientos, no pensaba en cómo iba a jugar al día siguiente, porque sabía que todo eso ya estaba dentro de él, que no necesitaba repasarlo, que no necesitaba ensayarlo una vez más, que su cuerpo sabía qué hacer, que sus piernas sabían dónde moverse, que sus ojos sabían dónde mirar, que todo lo que tenía que suceder iba a suceder de manera natural, y que lo único que podía hacer era confiar. Afuera el mundo seguía girando. Los hinchas argentinos llenaban las calles de Doha, cantando, gritando, esperando. Los medios de comunicación transmitían en vivo desde todos los rincones posibles, intentando capturar cada segundo de la previa. Los analistas daban sus últimas predicciones. Los fanáticos discutían en redes sociales sobre formaciones, estrategias, probabilidades. Todo el planeta estaba pendiente de lo que iba a pasar en pocas horas. Pero Messi no estaba en ese mundo. Estaba en el suyo, en un lugar interno donde el ruido no llegaba, donde las expectativas no pesaban, donde la presión no existía, porque había construido ese lugar con años de práctica, con años de aprender a protegerse, con años de entender que no podía controlar lo que otros pensaban, lo que otros decían, lo que otros esperaban. Solo podía controlar lo que él sentía, y lo que sentía esa noche era paz. No durmió mucho, tal vez un par de horas, tal vez menos, pero no importaba. No era el tipo de cansancio que se resuelve con sueño. Era el tipo de cansancio que se resuelve con claridad. Y claridad era lo único que tenía. Se despertó cuando todavía estaba oscuro afuera. Se quedó acostado unos minutos más, mirando el techo, dejando que su mente se despertara lentamente. No hubo sobresaltos. No hubo ansiedad, solo una sensación de estar listo, de haber hecho todo lo que podía hacer.
de haber llegado hasta ahí de la mejor manera posible, y de que lo que viniera después ya no dependía solo de él. Se levantó, se lavó la cara con agua fría, se miró en el espejo. No vio a un héroe, no vio a un ícono, no vio a la figura que millones de personas esperaban ver. Vio a un hombre de 35 años que había pasado toda su vida persiguiendo algo que siempre parecía estar a un paso de distancia, y que ahora por primera vez sentía que podía alcanzarlo. No porque fuera mejor que antes, no porque fuera más fuerte, sino porque había aprendido a ser más humano, a aceptar sus límites, a confiar en los demás, a soltar el control, a entender que la grandeza no es algo que se impone, es algo que sucede cuando uno deja de intentar forzarla. Me gustaría saber desde qué país estás escuchando esta historia. Escribe en los comentarios de dónde eres. Porque esa noche, esa misma quietud que Messi buscaba en su habitación fue compartida en silencio por millones de personas en todos los rincones del mundo, cada uno en su propio espacio, cada uno con su propia esperanza, pero todos conectados por algo invisible, por la espera, por el deseo, por la fe en que algo extraordinario podía suceder. Desayunó solo, pan tostado, café, jugo de naranja, nada elaborado, nada que rompiera con su rutina, porque en los momentos más importantes lo que sostiene no es lo extraordinario, es lo familiar, es lo conocido, es aquello que te recuerda quién eres cuando todo lo demás parece estar cambiando a tu alrededor. Se sentó en esa misma mesa pequeña de su habitación, comió despacio, sin prisa, sin pensar en otra cosa que no fuera el sabor del café, la textura del pan, la sensación de estar presente en ese instante. No tenía el teléfono cerca, no había prendido la televisión, no había revisado ningún mensaje. Seguía en su mundo, en ese espacio interno que había construido la noche anterior y que ahora necesitaba mantener intacto hasta el momento de salir a la cancha. Hubo un momento mientras terminaba su desayuno en el que pensó en todas las personas que habían confiado en él a lo largo de su carrera, en todos los entrenadores que habían apostado por él, en todos los compañeros que lo habían acompañado, en todos los hinchas que lo habían defendido incluso cuando las cosas no salían bien, en todos los que habían creído que él podía lograrlo, incluso cuando él mismo había dejado de creer. Y sintió algo extraño. No era presión, no era miedo, era gratitud. Una gratitud profunda, casi dolorosa, por haber llegado hasta ahí, por tener una oportunidad más, por estar vivo, sano, en condiciones de jugar, por haber sobrevivido a todas las lesiones, a todas las derrotas, a todas las críticas, por seguir en pie, por seguir siendo él. La mañana avanzó lentamente. Messi no hizo nada extraordinario. Se vistió con ropa cómoda, caminó un poco por su habitación, estiró sus músculos con movimientos suaves, casi automáticos. Escuchó el silencio del hotel. Sintió cómo el resto del equipo se iba despertando, cómo los pasillos empezaban a llenarse de voces bajas, de pasos contenidos, de esa energía particular que aparece cuando todos saben que algo grande está por suceder. Pero él no salió de su habitación todavía. No necesitaba hablar con nadie. No necesitaba compartir lo que sentía. No necesitaba buscar consuelo ni compañía, porque sabía que lo que tenía que hacer solo podía hacerlo desde adentro, desde ese lugar silencioso que nadie más podía alcanzar. Cuando finalmente salió al pasillo, lo hizo con la misma expresión tranquila de siempre. No había dramatismo en su rostro. No había tensión visible. Solo una calma que algunos de sus compañeros encontraban desconcertante, porque esperaban verlo nervioso, esperaban verlo caminando de un lado a otro, hablando para despejarse, buscando maneras de liberar la ansiedad. Pero Messi no estaba ansioso, estaba listo. Y estar listo no significa estar emocionado. Significa estar en paz con lo que viene. Significa haber hecho todo lo que se podía hacer. Significa confiar. Durante el viaje hacia el estadio, Messi no habló mucho. Miraba por la ventana del autobús, observando las calles llenas de gente, las banderas argentinas ondeando desde todos los balcones, los rostros emocionados de quienes intentaban capturar un último momento antes de la final. Y en lugar de sentirse abrumado, sintió algo parecido al alivio, porque se dio cuenta de que todo lo que había hecho la noche anterior, toda esa búsqueda consciente de silencio, de calma, de estabilidad emocional, había funcionado. No estaba temblando, no estaba dudando. No estaba cargando con el peso de millones de expectativas. Estaba simplemente ahí, presente, listo para jugar, listo para disfrutar, listo para dejar que el fútbol hablara por él. El vestuario antes del partido fue un espacio contenido.
No hubo grandes discursos, no hubo golpes de pecho, no hubo llantos ni gritos motivacionales, solo un grupo de hombres que se conocían bien, que confiaban el uno en el otro, que sabían lo que tenían que hacer. Messi se sentó en su lugar habitual, se puso las canilleras, se acomodó las medias, se ató los botines con movimientos precisos, casi mecánicos. No pensaba en Francia, no pensaba en Mbappé, no pensaba en la historia. Pensaba en el primer toque, en la primera carrera, en la primera jugada, en estar presente en cada segundo del partido, porque sabía que si lograba mantenerse en el presente, si lograba no adelantarse, si lograba no pensar en lo que podía pasar, entonces todo lo demás iba a fluir. Cuando salió al túnel, cuando escuchó el rugido del estadio, cuando sintió el peso de 100.000 miradas sobre él, no se asustó, no se achicó, no se sintió pequeño, porque había pasado la noche anterior construyendo ese lugar interno desde el cual podía enfrentar cualquier cosa. Y ese lugar seguía intacto, seguía ahí, seguía sosteniéndolo. Y mientras caminaba hacia la cancha, mientras la luz del estadio lo envolvía, mientras el mundo entero esperaba verlo triunfar o fracasar, él solo pensó en una cosa, en jugar, en hacer lo que mejor sabía hacer, en ser él mismo, en no intentar ser más grande de lo que era, en no intentar ser el héroe que todos esperaban, solo en ser Lionel Messi, el chico de Rosario, el que jugaba por amor, el que todavía después de todo seguía disfrutando. Lo que pasó después ya lo conoce el mundo, los goles, las jugadas, el penal, la remontada, los penales, la copa, las lágrimas. Todo eso quedó registrado en millones de pantallas, en millones de fotos, en millones de relatos. Pero lo que nadie vio, lo que nadie supo, lo que nadie pudo registrar fue lo que pasó la noche anterior. Esa decisión de buscar el silencio, esa elección de apartarse del ruido, esa construcción consciente de un espacio interno desde el cual poder sostener lo que venía. Porque ahí, en esa noche que casi nadie conoce, es donde realmente se definió todo. No en la cancha, no bajo las luces, no frente a las cámaras, sino en la quietud, en la soledad, en la calma. Messi no necesitó gritar para demostrar su determinación. No necesitó golpearse el pecho para mostrar que estaba listo. No necesitó hacer nada que llamara la atención. Porque entendió algo que muchos nunca entienden, que la grandeza no es ruidosa, que la fuerza no se demuestra con gestos, que la verdadera preparación no es la que se ve, es la que sucede adentro, es la que nadie puede tocar, es la que solo tú puedes construir. Y él la construyó, durante esa noche, en ese hotel, en esa habitación, lejos de todo, lejos de todos, solo con él mismo. Y tal vez esa fue su victoria más grande. No el título, no el gol en la final, no el reconocimiento del mundo, sino haber encontrado, en el momento más importante de su vida, la paz suficiente para ser simplemente él, para no intentar ser más, para no cargarse con expectativas imposibles, para no romperse bajo el peso de lo que otros esperaban, para mantenerse entero, para mantenerse humano, para recordar que antes de ser un ícono, antes de ser una leyenda, antes de ser el mejor del mundo, era una persona, un padre, un hijo, un hombre que había aprendido a valorar el silencio tanto como el aplauso, porque el silencio esa noche fue su aliado, fue su refugio, fue su estrategia, fue lo que lo mantuvo cuerdo, fue lo que lo mantuvo enfocado, fue lo que le permitió, cuando finalmente salió a la cancha, estar completamente presente, no perdido en el miedo, no atrapado en la ansiedad, no abrumado por la magnitud del momento, solo ahí, en el césped, con el balón, haciendo lo que siempre había hecho, jugando, disfrutando, viviendo. Y cuando levantó la copa, cuando sintió el peso del trofeo en sus manos, cuando escuchó a sus compañeros gritar a su alrededor, cuando vio a miles de argentinos llorando en las tribunas, no pensó en lo que había hecho esa tarde, pensó en lo que había hecho la noche anterior, en esa decisión de quedarse quieto, de no dejarse arrastrar, de protegerse, de cuidarse, porque sabía que sin esa noche, sin ese silencio, nada de lo que vino después hubiera sido posible. La historia recordará el gol, recordará el penal, recordará la atajada de Dibu Martínez, recordará los abrazos, recordará las lágrimas, pero tal vez lo más importante, lo que realmente cambió todo, fue lo que nadie vio, fue lo que sucedió en la oscuridad de una habitación de hotel, fue lo que pasó cuando el mundo gritaba y él eligió el silencio,
Fue lo que ocurrió cuando todos esperaban verlo nervioso y él decidió estar en paz, porque ahí, en ese espacio invisible, es donde se ganan las batallas más importantes. No las que se juegan frente a millones, sino las que se juegan frente a uno mismo. Si esta historia te ha conectado con algo más profundo, si has sentido que el fútbol puede ser entendido desde otro lugar, desde lo humano, desde lo invisible, te invito a que te suscribas al canal y sigas descubriendo estas historias, porque acá no hablamos de lo que todos ven, hablamos de lo que pocos conocen, de los momentos que definen todo sin hacer ruido, de las decisiones que cambian el destino sin que nadie se dé cuenta. Y la decisión de Messi de buscar el silencio la noche antes de la final, fue una de esas. Fue la decisión que lo preparó para hacer historia. Fue la decisión que casi nadie supo, pero que lo cambió todo. Porque al final, la calma también es una elección. El silencio también prepara. Y la grandeza, la verdadera grandeza, a veces nace de lo más simple. De una noche en paz, de una habitación en silencio, de un hombre que decidió, antes de enfrentar al mundo, enfrentarse a sí mismo. Y estar bien con lo que encontró.